viste este símbolo. Cientos de veces. Solo que no te diste cuenta de que estabas mirando lo mismo. Está en la Meca, en el centro del mundo islámico. Una construcción negra con forma de cubo alrededor de la cual millones de personas giran en oración. Está en la frente de quien reza con el tefilín, la pequeña caja negra atada a la cabeza. Está en Manhattan, equilibrado sobre una esquina en medio de la calle. Está en Hamburgo. Está en la losa negra y lisa que aparece en 2001. Una odisea del espacio surgiendo en cada salto de la evolución humana. Y está ahora mismo a pocos centímetros de tu rostro. La pantalla apagada de tu celular, la consola, el televisor sin encender. Un cubo negro donde te pierdes durante horas. Personas inteligentes pasaron la vida intentando descifrar este símbolo. Construyeron templos a su alrededor. Escribieron tratados. Y ninguna de ellas logró mostrar lo que una pequeña película de terror canadiense, rodada en 1997 con casi nada de dinero, mostró sin siquiera darse cuenta de que lo estaba mostrando. Los críticos archivaron aquella película como un suspenso ingenioso de bajo presupuesto. Un experimento curioso. No vieron lo que estaba ahí, porque mientras los místicos describían la forma de la caja, la película hizo otra cosa. Filmó el lado de adentro. Mostró el mecanismo funcionando, y lo que reveló es más perturbador que cualquier conspiración que hayas oído. Existe una estructura que te atrapa, y su secreto, el secreto que une el cubo de Saturno, con una película de terror olvidada, es que atrapa incluso sin dueño, sin arquitecto, sin carcelero. A esto lo llamamos aquí la caja sin autor. Hasta el final de este video vas a entender por qué Coop reveló el verdadero significado del cubo negro y por qué, después de entenderlo, ya no vas a poder mirar tu propia casa de la misma manera. Antes de bajar al primer nivel del cubo, y lo que está allá abajo, va a cambiar la forma en que miras las paredes de tu casa. Un pedido rápido. Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perder nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Ahora, baja conmigo. Y 6 desconocidos despiertan dentro de un cubo. Ninguno sabe cómo llegó ahí. Ninguno recuerda haber sido capturado. Solo existe la sala, paredes idénticas, una escotilla en cada cara, 6 salidas hacia otras salas idénticas, que llevan a otras y a otras en un laberinto que parece no tener fin. Algunas salas matan, hilos que cortan el cuerpo en pedazos, chorros de ácido, cuchillas que se disparan al menor movimiento. Las paredes están limpias, el metal está frío, y no hay ninguna ventana hacia ningún lado. Lo primero que hacen estos 6 es lo que cualquiera de nosotros haría. Buscan un motivo. ¿Quién nos encerró aquí? Un secuestrador, un experimento militar, un gobierno secreto, una secta, un dios cruel poniendo a prueba a los justos. Necesitan un rostro para el horror, porque un horror con rostro todavía se puede combatir. Negocias con un carcelero. Odias a un villano. Le rezas a un dios. Y cada uno intenta una postura distinta para sobrevivir. Uno confía en la razón, en los números, en los cálculos de las salas. Otro confía en la autoridad, en el mando, en dar órdenes a los demás. Otro confía en la compasión, en mantener al grupo unido. Cada uno se aferra a su forma de darle sentido al laberinto. Y la película Despacio muestra cómo todas fallan, porque el cubo no responde a ninguna de ellas. Llegan incluso a descifrar parte del enigma. Descubren que hay números grabados en los pasajes, que esos números guardan el secreto de las salas mortales, que existe una lógica fría detrás de todo. Desentrañan las matemáticas de la máquina, y aún descifrándola, siguen atrapados. El laberinto no se abre por gratitud hacia quien lo entiende. La inteligencia más afilada de la sala no compra una sola salida. Esa es la primera señal de que algo está profundamente mal con la forma en que imaginamos este lugar. Entonces habla un hombre llamado Worth, cansado, encorvado, sin nada de teatro en la voz. Cuenta que trabajó en la construcción de aquello. No en el plano entero, nadie trabajó en el plano entero. Él se ocupó de un pedazo de la cáscara externa. Y cuando los demás exigen que revele quién está detrás de todo, Worth da la respuesta que nadie en la sala quiere oír. Nadie está al mando. No existe ninguna conspiración, ningún plan maestro escondido. Lo que existe, en sus palabras, es un error sin cabeza operando bajo la ilusión de un plan. Cada persona que ayudó a levantar esa máquina tocó un solo pedazo.
Uno diseñó la cáscara, otro calculó el movimiento de las alas, otro instaló las trampas. Ninguno vio el conjunto, ninguno sabía para qué servía. Si alguna vez hubo un propósito, se perdió en algún cambio de turno, alguna reunión olvidada, algún proyecto público que nadie tuvo el valor de cancelar y que siguió funcionando por inercia, devorando personas, sin que nadie jamás decidiera que debía ser así. La sala entera se detiene, porque esa respuesta es peor que todas las demás. Querían un monstruo. Y Ward está diciendo que el monstruo no tiene rostro. El monstruo es la propia estructura. La máquina no odia a nadie, no tiene intención. Solo funciona, fría y perfecta. Igual que funcionaría si tú estuvieras adentro o no. Ese es el primer nivel del cubo. Y es aquí donde la película deja de ser un suspenso, para volverse algo mucho más antiguo. Pero si nadie está al mando, se abre una pregunta más oscura que la primera. Porque ahora no hay a quien combatir, no hay puerta que derribar, no hay villano que derrotar. Y cada prisionero que todavía busca un culpable está gastando sus últimas horas atacando a un enemigo que no existe. El precio de no entender esto es el tiempo, el único recurso que a ninguno le sobra. Piensa en cómo nace una máquina sin dueño. Empieza con una buena intención. Siempre empieza así. Alguien diseña un sistema para resolver un problema real. Otros entran a ayudar. El sistema crece, gana departamentos, reglas, subprocesos, y en algún momento se vuelve tan grande que la mano izquierda ya no sabe lo que hace la derecha. Un equipo construye una parte sin entender la otra. El propósito original se diluye en 1000 pequeñas decisiones, cada una razonable por sí sola, monstruosa en conjunto. Y cuando alguien por fin pregunta por qué seguimos haciendo esto, ya es tarde. Se invirtió demasiado para parar. Entonces se inventa un uso. Se justifica la máquina con la máquina. Sigue en pie porque nadie logra apagarla. Demasiado grande para fracasar. Demasiado grande para detenerse. Demasiado grande incluso para ser comprendida por una sola cabeza. Eso es el cubo. Un retrato preciso de los sistemas que nosotros mismos levantamos y dentro de los cuales nosotros mismos nos perdemos. Gobiernos con programas redundantes que nadie supervisa. Burocracias donde cada funcionario cumple su función sin jamás ver el todo. Estructuras nacidas para servir al ser humano que, con el tiempo, se vuelven contra él, sin que ninguna voluntad maligna esté detrás. Estamos atrapados dentro de un sistema que construimos alrededor de nosotros mismos, y no sabemos dónde están las trampas. Hay un personaje en esta historia que carga el peso simbólico más cruel. En las películas que rodean a la original, conocemos el origen de un hombre que empezó brillante, un prodigio que creía que el sistema tenía propósito, tenía un único defecto. Hacía preguntas. Preguntaba demasiado. Quería entender el todo. Y el todo, al ser cuestionado, respondió destruyendo su mente. Al final, reducido, quebrado, es solo cuando ya no queda casi nada dentro de su cabeza que por fin atraviesa el cubo. Escapa apenas después de que el laberinto ya lo vació por dentro. Esa es la advertencia enterrada en la película. La máquina no te mata por odiarte, te desgasta porque insistes en comprenderla. Y está además el detalle que muchos llaman defecto de la película, pero que tal vez sea su verdad más afilada. El final no recompensa a nadie. Quien atraviesa el laberinto entero no encuentra tesoro ni explicación, ni un premio a la altura del sufrimiento, porque en la vida que el cubo simboliza tampoco hay gran final para quien descifra el sistema. Corres el laberinto toda la vida y a la salida no hay banda, no hay trofeo, solo la luz de afuera indiferente. El vacío que tantos sienten al terminar la película es exactamente el punto. Es la forma de horror más rara que existe, el horror existencial. Y por eso tanta gente sale de esta película con un peso extraño en el pecho. Vacía, como quien despertó de un mal sueño y no consigue explicar el miedo. Quien la mira con atención describe la misma sensación, la de ser polvo en el viento, partícula en un engranaje que no la conoce, pieza de un plan que no existe. El terror del cubo no está en las cuchillas, está en la idea de desaparecer un día, despertar dentro de una estructura fría y descubrir que no hay nadie del otro lado para oírte gritar. Es un miedo que no termina cuando termina la película. Te acompaña hasta tu casa y te mira desde dentro de tus propias paredes. Y aquí está el detalle que vuelve todo más asfixiante. Una conspiración, por peor que fuera, tendría una salida. Si existiera un grupo secreto comandando el cubo, alguien podría ser presionado,
expuesto, obligado a desarmar la máquina. Existiría una palanca, un interruptor, una mano para jalar. El horror de Worth es justamente este. No hay interruptor, no hay mano. La caja funciona sola. Y una celda que nadie comanda es una celda de la cual nadie te puede soltar. Ahora la película deja de ser apenas una película, porque esta forma, el cubo, la caja, carga algo mucho más viejo que el guión de un suspenso barato. Es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Está esculpido en tu ciudad. Está en el plano de tu casa. Tal vez esté, en este preciso momento, atado a la frente de alguien en oración del otro lado del mundo. Lo que está en juego, si lo ignoras, es seguir confundiendo las paredes con el mundo entero. Lo que viste hasta aquí es solo la pared externa de la caja, antes de atravesarla y descubrir quién o qué diseñó esa forma. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Y vuelve conmigo porque la forma de la caja tiene un nombre mucho más viejo que aquella película. Te sal de la película por un instante. Mira la forma pura. El cubo es una de las figuras más simples que la mente puede concebir. 6 caras iguales, 8 vértices, ángulos rectos perfectos. Y aun siendo tan simple, casi no aparece en la naturaleza. La naturaleza prefiere la curva, la espiral, el fractal irregular. El ángulo recto es la firma de algo deliberado, algo construido. Una caja sirve para contener, para guardar, para cerrar. Imagina una lo bastante grande como para que entres tú. Te acomodas adentro y bajas la tapa. Al principio tal vez hasta sea divertido. Cómodo, quizás. La oscuridad acoge, el silencio protege, pero pasan los minutos. El cuerpo quiere estirarse y no puede. Las paredes no retroceden. El aire se vuelve denso. Y entonces llega la claustrofobia. Despacio, subiendo por la columna. La constricción, el pánico. Esa es la frecuencia del cubo como arquetipo. Restricción, confinamiento, límite, uniformidad. Guarda esa sensación porque es la clave de todo. Y aquí está lo que debería asustarnos más. Casi nadie es arrastrado dentro de la caja a la fuerza. Nosotros elegimos entrar. Todas las noches, la mayoría de nosotros va a dormir dentro de una caja enorme que llamamos hogar. 4 paredes, un techo, un piso. Cuadrado. Es más cómodo que la intemperie, decimos. ¿Y lo es? Las paredes nos protegen del frío, de la lluvia, del mundo de afuera. Cambiamos la inmensidad por comodidad y ni notamos el cambio. La celda perfecta es aquella donde te sientes en casa. No huyes de ella, la decoras. Y existe ahora una caja nueva, más íntima que todas las anteriores. El espejo negro, la pantalla del celular en tu mano, el televisor en la pared, la consola donde te disuelves durante horas dentro de mundos que no existen. Un pequeño cubo negro al cual le entregas los ojos, la atención, el tiempo. No lo notas, pero estás mirando la versión portátil del mismo símbolo que peregrinos cruzan desiertos para venerar. Y aquí la tradición esotérica da un paso que eriza la piel. Para quienes estudian el cubo negro, esos cubos no son solo símbolos pasivos, son receptáculos. Puntos donde la energía humana se acumula y es recogida. Señalan grandes cubos repartidos por el planeta, bajo el Vaticano, en Nueva York, en la Meca, bajo la Esfinge. Cada uno, dicen, drenando un tipo de energía. La confesión, el dinero, la adoración, el ritual. Y millones de cubos más pequeños, en cada cruz colgada de un cuello, en cada pantalla encendida en una sala oscura. No necesitas creerlo al pie de la letra. Basta notar el diseño. Cuanta más devoción, cuanta más atención, cuantas más horas le entregas a esa forma cerrada, más parece alimentarse de ti. Y fíjate cómo la caja no está hecha solo de pared. Está hecha de regla. Cumple las metas de una vida exitosa. Piensa de cierta manera. Vístete de cierta manera. Compórtate dentro de lo esperado. Sigue el calendario, marca los puntos correctos. Desea lo que te mandaron desear. Nada de eso tiene rejas visibles, y aún así te mantiene en línea. Tener orden y estructura es una cosa, tener control es otra. Pero las dos andan juntas con tanta frecuencia que aprendimos a confundirlas. La caja más eficiente es aquella cuyas paredes tú mismo cargas dentro de la cabeza y llamas sentido común. Y hay todavía una última capa en esta forma,
más honda que el espacio. El cubo es tiempo. Ya llegaremos al porqué. Por ahora, basta saber que la caja no atrapa solo tu cuerpo en el espacio. Atrapa tu vida en el reloj. Aquí está el truco. Y es demasiado elegante para ser accidente. La jaula no duele al principio. Si doliera, lucharías contra ella. Pero acoge. Conforta. Y es justamente la comodidad la que traba la tapa. Pero ¿por qué esta forma y no otra? Porque el confinamiento toma la figura de un cubo, y no de una esfera, de una onda, de cualquier otra cosa. La respuesta atraviesa una tormenta en un planeta a más de 1.000 millones de kilómetros de aquí. Y atraviesa una cruz que ves desde niño y nunca supiste leer. Quien no entiende esto sigue creyendo que la caja es solo arquitectura, y no se da cuenta de que es diseño. Toma un cubo, ponlo bajo una luz en el ángulo justo. La sombra que proyecta en el suelo tiene 6 lados, un hexágono. En la geometría sagrada, así se ligan el hexágono y el cubo. El hexágono es la sombra del cubo, la versión aplanada, de 2 dimensiones, de una forma de 3. Y los antiguos buscadores llevaban esa lógica un escalón más allá. Si el hexágono es la sombra del cubo, entonces el cubo quizás sea la sombra de algo mayor. La proyección, en nuestro mundo, de una forma que vive en una 4ª dimensión que nuestros ojos no alcanzan. Guarda la palabra hexágono. Va a volver desde un lugar improbable. Porque en el polo norte de Saturno existe una tormenta, y tiene la forma de un hexágono, una estructura de 6 lados gigantesca, girando desde hace más tiempo del que podemos medir, registrada por las sondas que enviamos a aquel rincón distante del sistema solar. Un hexágono en la cima de un planeta. Y el hexágono, ya lo sabemos, es la sombra del cubo. De ahí viene el nombre. El cubo negro de Saturno. Y Saturno carga en el imaginario antiguo un peso enorme. Es Cronos para los griegos, el titán del tiempo. El señor de la cosecha, que es el propio cambio operando a lo largo del tiempo. Y hay un detalle sombrío en el mito. Cronos devora a sus propios hijos, por miedo a la profecía de que uno de ellos lo destronaría. El dios del tiempo se come a su propia descendencia. No existe imagen más exacta de lo que el tiempo hace. Consume todo lo que engendra. Cruel, implacable, sin perdón. Los astrónomos antiguos miraban el cielo y le daban a Saturno el lugar más distante que el ojo desnudo alcanzaba, el planeta más apagado, más lento, en el borde del mundo visible, la frontera, el límite de lo que se podía ver. Y su órbita lenta, de cerca de 29 años y medio, marca en la vida humana lo que los astrólogos llaman el retorno de Saturno, el momento, alrededor de los 30 y de nuevo cerca de los 60, en que el planeta vuelve al punto donde estaba cuando naciste. El momento de las pruebas, de la transformación dolorosa. Guarda esto también, porque todavía vamos a necesitarlo. Y aquí el cubo revela su cara más extraña, la cara del tiempo. Piensa en cómo vivimos el tiempo, como una cascada. Cada instante cae, pasa, desaparece, y nunca más vuelve. Es solo eso lo que vemos, la caída. Pero imagina que desde una dimensión por encima de la nuestra, el tiempo no fuera una cascada, sino un embalse. Una laguna inmensa donde cada gota es un momento, todos existiendo a la vez. Cada vida es un balde vertiendo agua en esa laguna. Mientras tu balde se vierte, solo conoces la caída, tu hilo de agua, tu línea del tiempo. No ves la laguna entera hasta que el balde se vacía. Pero desde afuera, desde la 4ª dimensión, todos los instantes de tu vida están visibles de una sola vez, quietos, como un único cuadro. El cubo es justamente eso, el retrato de un tiempo que, desde arriba, ya ocurrió entero. Imagina por un instante un ser que viviera en un mundo de 2 dimensiones, plano, sin altura, deslizándose sobre una hoja infinita. Si un objeto de 3 dimensiones atravesara su mundo, jamás vería la esfera entera. Vería apenas un círculo surgiendo de la nada, creciendo, encogiéndose, desapareciendo. Un milagro incomprensible, porque la forma verdadera está en una dirección que sus ojos no alcanzan. Nosotros somos ese ser plano, un escalón más abajo. Vemos el cubo, pero no la forma de 4 dimensiones que lo proyecta como sombra. Vemos la caída del tiempo, pero no el embalse entero. Estamos siempre mirando la sombra y llamándola mundo. Y está el despliegue más elegante de todos. Toma un cubo de papel. Ábrelo. Desarma las 6 caras y déjalas planas.
Se abren en 4 cuadrados en una columna con 2 a los lados. La forma de una cruz. La cruz es el cubo desplegado. Detente un instante en esto. El símbolo más difundido de Occidente, la cruz, es el plano de una caja. Y para ciertas corrientes esotéricas, esto lo cambia todo. En el gnosticismo se cree que este mundo material fue la obra de un artífice menor, celoso, cortado del verdadero paraíso, el demiurgo. Una construcción fallida, lejos de las manos del Dios verdadero. La materia, bajo esa lente, se vuelve una celda, y la figura crucificada, exhibida sobre el cubo abierto, se vuelve el símbolo de aquel que encontró la salida, y se volvió para mostrársela a los demás. Mira ahora a tu alrededor con esos ojos. Tus paredes son cuadradas, tus cuartos son cajas. Tu ciudad es una cuadrícula de ángulos rectos, calles cruzando calles en 90 grados. Una escuela y una prisión, vistas desde afuera, pueden tener exactamente la misma fachada. Todo apunta a una realidad diseñada para mantenernos pensando dentro de la caja. Y esa es la microrrevelación que cierra a este nivel. La expresión pensar fuera de la caja es rara y difícil por un motivo literal. La caja es el formato de la propia realidad en la que naciste. Las paredes no están solo en tu casa, están en tu lenguaje, en tu calendario, en tu noción del tiempo. No estás mirando la caja, estás mirando desde dentro de ella. Ahora tenemos 2 respuestas que parecen contradecirse. La película jura que nadie construyó el cubo. El símbolo antiguo jura que algo lo construyó a propósito. Una de las dos tendría que estar equivocada. A menos que el verdadero horror sea otro, que la pregunta sobre quién lo construyó no te salva en absoluto. Es en esa bisagra donde gira todo el misterio, y quien no la ve deja que las 2 historias sean apenas historias. Pon las 2 visiones frente a frente, déjalas mirarse. De un lado, los buscadores del cubo negro. Para ellos hay un arquitecto, una inteligencia hambrienta de control, más vieja que las sociedades secretas que solemos culpar, escondida tras las máscaras de la historia, algo que diseñó la caja a propósito, para mantenernos pequeños, dóciles, atrapados en el lugar más bajo de la jerarquía, convencidos de que debemos obedecer y nunca preguntar, para entregarle nuestra conexión con lo divino a alguien que habla detrás de un altar, alguien que debe ser superior a nosotros. La prisión para ellos tiene un diseñador, y el diseñador te quiere adentro. Del otro lado, Worth, en el suelo de metal del cubo diciendo la verdad que nadie acepta. Para él, el cubo se montó solo, un error sin cabeza, levantado por 1000 manos que nunca se vieron, funcionando por inercia. La prisión para él no tiene a nadie al mando, simplemente es. 2 cosmologías opuestas. Una dice que fuimos aprisionados por una voluntad. La otra dice que fuimos aprisionados por un accidente. Y parece que tenemos que elegir una de ellas. Pero entra en una celda construida por un dios malévolo. Ahora entra en una celda montada por 1000 millones de pequeñas decisiones humanas sin dueño. Mira las paredes de cada una. Son idénticas. El metal es el mismo. El cierre es el mismo. La imposibilidad de salir es exactamente la misma. Y aquí está el punto donde todo se junta. La pregunta que aprisiona nunca fue ¿quién construyó la caja? Es darte cuenta de que la caja atrapa igual, aun sin nadie que la construya. Porque una celda no necesita un carcelero para retenerte, necesita apenas paredes. Y las paredes ya están en pie. Saber el nombre del arquitecto no afloja un solo tornillo. Probar que no existe ningún arquitecto no abre una sola puerta. De un modo u otro, despiertas adentro, sin recordar haber entrado, y el laberinto se mueve a tu alrededor con la misma frialdad. Por eso, aquella película pequeña y olvidada reveló el verdadero significado del cubo negro. Los místicos pasaron milenios nombrando la forma: confinamiento, tiempo, la celda del demiurgo. Dibujaron el símbolo con perfección, pero fue un suspenso canadiense de presupuesto mínimo el que filmó el mecanismo, el que mostró la celda funcionando sola, sin Dios y sin dueño, solo con paredes e inercia. El símbolo nos dio la forma de la prisión. La película nos dio la prueba de cómo atrapa. Y esa es la caja sin autor. La estructura que no necesita creador para existir, ni villano para contenerte. El cubo es simplemente la forma que toda prisión asume, exista o no exista alguien que la haya levantado. Ya sabes que la caja atrapa con carcelero o sin carcelero. Falta ahora la única pregunta que todavía importa.
¿Existe una puerta? Y antes de mostrarte dónde puede estar, si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones y no olvides darle ese hype al video. Ahora el último nivel. Hay un detalle que dejamos atrás a propósito. Saturno guarda una segunda cara. La misma tradición que hace de Saturno el señor de la limitación, lo hace también aquel que libera. El planeta de la restricción es el planeta de la prueba que transforma. ¿Recuerdas el retorno de Saturno? Alrededor de los 30. Los antiguos alquimistas asociaban a Saturno con el plomo, el metal más pesado, más opaco, el más bajo de todos. Y el trabajo del alquimista, que era tanto espiritual como material, consistía en transmutar ese plomo en oro, atravesando la limitación, no huyendo de ella. Esa es la clave que faltaba. La limitación es la forja, es la presión que aprieta el plomo hasta volverlo otra cosa. Saturno aprisiona, sí, pero ofrece la salida a quien soporta sus pruebas. La figura crucificada sobre el cubo abierto es el símbolo de aquel que encontró la puerta desde dentro y se volvió para señalarla. Lo mismo se dice del Buda, mostrando el camino para salir del ciclo de muertes y renacimientos. Siempre la misma imagen. Alguien que estuvo preso, encontró la rendija y volvió para decir dónde está. Hay quien dice que esta realidad no siempre fue una prisión, que empezó como una escuela, un lugar donde el alma venía a aprender, a atravesar pruebas, a crecer, y que en algún momento ese lugar fue secuestrado, su frecuencia torcida, la escuela transformada en celda, por algo que pasó a alimentarse de nuestro confinamiento. Escuela o prisión, la diferencia vive en un único punto, lo que haces con el tiempo que pasas adentro. Y tal vez sea esa la forma más fina del cautiverio. No cadenas, ritmo. La vida tiene un pulso natural, vigilia y sueño, esfuerzo y descanso, la marea que sube y baja. Cuando ese ritmo es torcido, estirado, acelerado hasta que ya no consigues oír tu propio latido, el control se instala sin necesitar una sola reja. Corres sin saber por qué. Produces sin saber para quién. Cumples el reloj de Saturno creyendo que es el tuyo. Reencontrar el propio ritmo, despacio, con paciencia, es el primer gesto de quien empieza a deshacer la caja por dentro. Pero hay una advertencia, y no viene de afuera, viene de dentro del propio círculo de buscadores que estudia el cubo negro. Varios de ellos, después de años bajando por estos pasillos, se detienen y dicen algo incómodo. Cuidado. Ver la realidad entera como una prisión puede, ella misma, volverse tu prisión. Aquello de lo que huyes se vuelve tu próxima celda. La creencia de que todo es cautiverio construye nuevas rejas donde antes había solo cielo abierto. Quien pasa la vida buscando al carcelero termina transformando el universo entero en una caja y se encierra a sí mismo adentro, sin que nadie tenga que hacer nada. Entonces la salida es otra cosa, más simple y más difícil que correr hacia algún lugar. La primera grieta en cualquier celda es ver su borde. Una pared que logras nombrar ya perdió parte del poder sobre ti, porque ahora sabes que es pared, y no horizonte, y una pared que te niegas a mirar conserva todo su poder, justamente porque la confundes con el mundo. La caja, sin autor, te atrapa mientras crees que ella es todo lo que existe. En el instante en que ves la esquina, el filo, el límite, la tapa deja de ser el cielo. Ward lo entendió a su manera sombría, ahí en el metal frío del cubo, y los antiguos lo entendieron a la suya, dibujando hexágonos y cruces, y cubos abiertos sobre la ciudad. Dos caminos, el mismo hallazgo. La prisión es real. Las paredes son reales. Y aún así existe una rendija. Para quien acepta primero que está adentro. Vuelve ahora los ojos hacia el cubo negro más cercano a ti. No el de la Meca, no el de Saturno. El que está en tu mano. La pantalla. El rectángulo oscuro donde pasas horas todos los días sin preguntar nunca quién lo diseñó, ni si alguien lo diseñó. Hazte una sola pregunta y llévatela contigo cuando este video termine. ¿Eso es una ventana? ¿O es una pared? Y tal vez la respuesta dependa menos de lo que está en la pantalla, y más de quién está mirándola, porque el cubo solo atrapa a quien nunca se da cuenta de que está mirando uno. Hay mucho más enterrado en este misterio de lo que cupo en un solo video. La cuadratura del círculo escondida en el hombre de Vitruvio, el pentagrama que distorsionaron para que le temas, los otros planetas que gobiernan los días de tu semana y dibujan cada uno una cara de esta misma caja.
hay tema de sobra para una parte 2. Si ustedes quieren, déjenlo en los comentarios y bajo con ustedes al próximo nivel.